Continuando con el tema de lo que son los seguros, hoy vamos a hablar del concepto y elementos del contrato de seguro. Vamos a empezar a manifestar aquellas características y aquellos puntos que tiene el contrato de seguro. Empecemos. El contrato de seguro es un instrumento legal fundamental en la protección de intereses económicos frente a riesgos diversos. Para comprender su esencia y funcionamiento es crucial analizar sus elementos constitutivos, así como su clasificación y características dentro del marco legal vigente. Definición y elementos del contrato de seguro. El contrato de seguro se define como el acuerdo mediante el cual una parte, el asegurador, se compromete a indemnizar o cumplir una prestación convenida en caso de ocurrencia de un evento previsto a cambio de una prima pagada por la otra parte, el asegurado. Entonces, nosotros acá, si queremos tomar nota, tenemos que decir que la relación jurídica que se da es entre el asegurador y el asegurado, ¿sí? Y el punto que tiene de obligación el asegurador es indemnizar o cumplir una prestación convenida en caso de ocurrencia de un evento previsto, ¿sí? Siempre tiene que ver con esa obligación, ¿ok? Por parte del asegurado es pagar una prima, ¿sí? Pagar, digamos, una cuota en el cual le va a dar lugar a la obligación del asegurador. Elementos del contrato de seguro. Por un lado tenemos la prima, que es el costo del seguro calculando mediante estadísticas matemáticas que financia el fondo de riesgos. Por otro lado tenemos el evento previsto, es decir, el siniestro, que es la ocurrencia del evento asegurado que causa un daño al interés asegurado, implícitamente relacionado con un riesgo. Y por tercer lugar tenemos el riesgo, probabilidad de que ocurra un evento dañoso o que desencadena un siniestro cubierto por la póliza, ¿sí? Entonces, repasando, tenemos por un lado la prima, el evento previsto o siniestro y por otro lado el riesgo. Esos son los tres puntos o elementos esenciales que tenemos que tener en un contrato de seguro. Partes del contrato de seguro. Por un lado tenemos el tomador, que celebra el contrato con la aseguradora. Luego tenemos el asegurado, titular del interés asegurado. Tenemos la aseguradora, entidad que asume el riesgo y emite la póliza. Y el beneficiario, quien recibe la indemnización en caso de siniestro, ¿sí? Entonces tenemos el tomador, el asegurado, la aseguradora y el beneficiario, ¿ok? Ahora, ustedes me dicen, ¿son 4 personas diferentes? No, ¿sí? No. El tomador celebra el contrato con la aseguradora, es decir, que puede ser el asegurado. Y el asegurado puede ser el beneficiario, quien recibe una indemnización en caso del siniestro. ¿Por parte de quién? De la aseguradora, que es la entidad que asume el riesgo y emite la póliza, ¿sí? Entonces tenemos que conjugarlo, digamos, de alguna forma, estas 4 figuras, estas 4 partes, que no quiere decir que sean 4 partes, digamos, totalmente aisladas entre ellas, ¿no? Es decir, sino que el tomador, quien es luego el asegurado, quien es luego el beneficiario, ¿sí? Por parte de la aseguradora, ¿sí? Que emite la póliza y asume el riesgo. Luego, obviamente, hay una clasificación de los contratos. Los contratos se clasifican según el Código Civil y Comercial de Argentina en contratos discrecionales, negociados entre partes iguales, con autonomía privada y sin intervención judicial, salvo casos específicos. Hay que aclarar de que hay algo que se llama orden público, que se los invito a que lo vean en los videos que tenemos, porque obviamente cualquier contrato
tiene que respetar el orden público. Contratos por adhesión. Una parte acepta cláusulas predispuestas por la otra, como el contrato de seguro, con regulaciones especiales para proteger al adherente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la aseguradora, que es la entidad que emite la póliza, arma el contrato, ¿sí?, con cláusulas. Esas cláusulas, obviamente, en su mayoría, y esto es algo discutible, son más a favor de la entidad aseguradora. Pero bueno, digámoslo de alguna parte, uno termina adquiriendo el servicio porque obviamente no se ponen entre la entidad aseguradora y el asegurado a armar el contrato, sino que es solamente la aseguradora la que emite la póliza y arma el contrato. Por eso se llama contrato por adhesión. Contrato de consumo, regulados especialmente para proteger al consumidor, aunque aplicables también al contrato de seguro, donde se ponderan institutos propios como la reticencia o la agravación del riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente el contrato de seguro, a diferencia del contrato del consumidor, si vamos a ponerlo alguna diferencia, a pesar de que no sería una diferencia, pero bueno, vamos a ponerlo en esa cuestión para hacer una separación. El contrato de seguro establece ante un riesgo una indemnización posible o una prestación, ¿sí?, a llevarse a cabo si ocurre determinada situación. En cambio, el contrato del consumidor, ¿sí?, el contrato del consumidor es un contrato, digamos, entre partes, donde se obligan ambas a llevar a cabo una relación comercial. Pero ojo, el contrato de seguro, a diferencia del contrato del consumidor, no está predispuesto qué servicio van a terminar brindando, porque obviamente el contrato, la aseguradora no tiene, digamos, una predicción, por así decirlo, de qué hecho o qué riesgo va a tener que salir a cubrir. Porque, a ver, no es que el contrato de seguro cumple un servicio exacto o determinado, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene el contrato de consumo. El contrato de consumo sí tiene algo determinado. Vamos a hablar ahora de las características del contrato de seguro. Una de las características es que es consensual y bilateral. Los derechos y obligaciones surgen desde la celebración del contrato. Aleatorio y condicional, depende de un evento futuro e incierto para producir efectos. Esto es particular del contrato de seguros, lo que veníamos hablando. Depende de un evento futuro o incierto para producir efectos, ¿sí? Mientras no suceda nada, ningún evento, ¿sí?, no produce efectos, digamos, en su totalidad el contrato de seguro. Oneroso, las partes obtienen ventajas a cambio de una prestación. De tracto sucesivo, las obligaciones persisten durante la vigencia del contrato. Indemnizatorio y resarcitorio, busca de raciar al daño, no el enriquecimiento. Nominado o típico, regulado expresamente por la ley de seguros. No formal, se perfecciona con el consentimiento de las partes. Estos datos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de los abogados, tenemos que tener en cuenta de qué tipo de contrato es, porque esto nos va a dar lugar a saber ante un siniestro, ¿sí?, si la compañía de seguro está cumpliendo con el contrato. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces la compañía de seguro, y esto al ser un contrato de adhesión, en su letra chica puede algo de esto, de lo que dice acá, encontrar algo que no se respete, ¿sí? Y esa es la cuestión de la regulación que se expresa en la ley de seguros. Un ejemplo atípico es que uno contrata un seguro, o una entidad aseguradora, emite una póliza o un contrato, etcétera, etcétera, se va haciendo la obligación de pago de cuota mensualmente. Obviamente no se producen efectos porque no hay, digamos, ningún evento que se ocasione un daño, y
ocurre un daño y esta entidad desaparece. Bueno, hay, por la ley de seguros, por ejemplo, esta compañía de seguros tiene que cumplir antes de 40 días, por ejemplo, ¿sí? La respuesta necesaria para poder intervenir. Si no responde, ya ahí no se está, digamos, cumpliendo la cobertura, o mejor dicho, lo que se especifica o se obligó la aseguradora a cubrir. Conclusiones. El contrato de seguro es una herramienta esencial para la protección de intereses económicos, caracterizado por su complejidad y diversidad de elementos. Su regulación legal y clasificación permiten garantizar su adecuada ejecución y protección de los derechos de las partes involucradas. Bueno, hasta acá nosotros estamos empezando a entender este tema, ¿no? Hasta dónde, digamos, está esta relación jurídica entre la aseguradora y el asegurado, hasta dónde tiene que uno intervenir, cuáles son sus obligaciones. Nosotros en este canal vamos a tratar de empezar en un punto más específico a hablar sobre obligaciones. Y también vamos a hablar por su parte por los contratos, ¿sí? Pero dentro de lo que es el seguro, nosotros tenemos que tener en cuenta de que se tiene que llevar a cabo una adecuada ejecución y protección de los derechos de las partes. Si no, obviamente, digamos que algo se está violando y esto puede llegar a terminar en un litigio judicial. Así que bueno, estaremos desarrollando más videos al respecto. Suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística. Estaremos hablando de más videos con respecto al tema de seguro, ¿sí? Como así también de otras temáticas a profundizar. Mi nombre es Facundo. Me siento agradecido. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.